Básicamente vamos a presentar tres bloques. Los preliminares de la expansión de generación que resultan de los modelos, la expansión de transmisión y algunas consideraciones que nos pareció de interés también traer a este foro sobre lo que vemos nosotros de el posible crecimiento de la demanda de energía eléctrica en un futuro ya más lejano. La expansión de la generación. Los supuestos. Digamos, uno de los principales supuestos es con qué portafolio de proyectos trabajamos nosotros para hacer este ejercicio. Y ahí vale la pena hacer, digamos, algunos comentarios que resultan de interés en este momento. Hace 4 años, en una presentación similar aquí en este mismo foro, con este mismo supuesto, nosotros básicamente mostrábamos qué proyectos estaban registrados. Los proyectos que están en el registro de la UME son proyectos que en este momento superan los 20, 30 gigas, y básicamente son manifestaciones de interés. Hoy en día nosotros trabajamos nuestro plan de expansión con proyectos mucho más consolidados. El plan considera, digamos, 11.430 proyectos dentro del portafolio, digamos, de alternativas que tenemos para la expansión. De esos 11.430 megas, más o menos 7.500 tienen viabilidad eléctrica, tienen conexión eléctrica aprobada. No son ideas, son proyectos concretos que han estudiado el recurso, que han estudiado su conexión eléctrica, que la UME también los ha estudiado. En el último año aprobamos 120 conexiones y nos permitió llegar a tener hoy un portafolio de proyectos de 7.500 megas listos para conectarse. Además de eso, digamos, hay 4.000 y algo más que, aunque no tienen concepto de conexión eléctrica, también están en estado avanzado de preparación. Es decir, este portafolio es un portafolio de proyectos con mucha viabilidad, digamos, de que sean desarrollados. Digamos, el país antes no tenía, digamos, esas alternativas tan claras para expandirse. Entonces, el plan lo hacemos con estos 11.000, más los 4.300 megas de proyectos que han sido ya, digamos, seleccionados en las dos subastas, las dos subastas exitosas que ha habido este año, la de cargo y la de contratos de largo plazo, cuya capacidad suma 4.300 megavatios y nos permite, digamos, trabajar una expansión casi con 15.000 megavatios para los próximos 15 años. Los costos, revisados ya con los resultados de la subasta de hace 8 días, nos movieron el piso. Son valores, digamos, ya mucho más aterrizados, con los rangos correspondientes. Los precios de los combustibles. Un tema de mucho interés, como vamos a ver en algunos de los resultados que vamos a mostrar aquí, especialmente lo que tiene que ver con el precio del gas natural. El gas natural está, digamos, proyectado con un supuesto de que muy probablemente vamos a llegar a una convergencia con precio internacional. Si la situación es esa, vamos a ver ¿cuáles pueden ser las expectativas de los precios marginales que enfrentemos en los próximos 15 años? Si la situación es distinta, si nosotros logramos desarrollar los recursos domésticos, el panorama en lo que tiene que ver con la perspectiva de costo a largo plazo puede ser muy diferente. La demanda. Las perspectivas de crecimiento de la demanda muestran que nosotros probablemente vamos a seguir creciendo a una rata del orden del 2.8% anual. Estas proyecciones incluyen, digamos, los primeros estimativos de lo que puede representar una demanda nueva para el sector, que es la demanda, digamos, de transporte. Aquí en esta imagen hemos hecho un zoom del área de, en esta imagen hemos hecho un zoom del área naranja que representa la proyección de demanda de los grandes consumidores, la demanda de transporte eléctrico y la generación distribuida neteada con la demanda. Y lo que nos muestran, digamos, nuestros estimativos es que ya empieza, digamos, a ser notorio 2 elementos nuevos en la demanda. El área verde, que básicamente incluye
las, digamos, las propuestas del COMPES de movilidad eléctrica de tener 600.000 vehículos en el año 2030, los mandatos de la Ley de Movilidad Eléctrica que inician con una participación de vehículos nuevos eléctricos del 10% en el 2025 y terminan con el 100% de vehículos nuevos eléctricos en el 2035. Y esos dos supuestos ya, digamos, empiezan a arrojar estas perspectivas, digamos, de crecimiento de la demanda eléctrica. Y el otro tema, digamos, interesante, fuera de las demandas determinísticas, es ya la participación de la generación distribuida. Empieza, digamos, a verse en nuestra previsión de demanda y hacia el largo plazo vamos a ver pues, que esa situación es mucho más interesante. La expansión, digamos, la expansión, esto ya es un supuesto, ya digamos, el cambio de la matriz es un hecho. Ya hay obligaciones de por medio, ya hay garantías, ya hay viabilidad eléctrica, esto ya, digamos, es un dato de entrada a nuestros ejercicios de planeamiento. Esta es cómo vemos nosotros la matriz de acuerdo con los compromisos de obligaciones de energía firme y los contratos de largo plazo que se asignaron en la semana pasada. Hicimos dos escenarios. Este año nos ha cogido un poco, digamos, el año en este ejercicio que nos ha tocado organizar dos subastas, siempre tomaron un poco de tiempo. Y además, pues voy a aprovechar para echar una cuña, nos permitieron desarrollar algoritmos criollitos. Los hicimos con ingenieros colombianos, en el caso, digamos, de la última subasta, el ingeniero Oscar Carreño, en el caso de la primera, que no tuvo, digamos, tanta difusión, la ingeniera Viviana Trujillo, dos ingenieros colombianos, ingenieras, que nos ayudaron en esto y demoraron un poquito este plan. Pero vamos a presentar solo dos escenarios. Un escenario estocástico, con los supuestos anteriores y con un valor esperado de hidrologías. En ese escenario, digamos, de manera no sorprendente, se observa participación creciente de los renovables, digamos, los precios, los costos de inversión, los costos de operación, hacían esperar esto. Pero, digamos, llama la atención que otras tecnologías, al menos en nuestros modelos, no muestran, digamos, un crecimiento significativo. Carbón, estático, las hidro, proyectos, digamos, relativamente pequeños. No hay proyectos ya grandes con embalse fuera, digamos, del caso de Ituango. Y pues básicamente una situación estable. Esto es en capacidad, esto es en energía, digamos, una participación creciente a futuro, digamos, en términos de energía. En este escenario, los precios que nos da este escenario son del orden de $66 por megavatio hora. Seguramente, si hay consumidores acá, pues dirán, pues la UME no está haciendo bien la tarea. Apenas hace una semana lograron unos precios de 50, pues incluyendo el CERE, y estos señores tienen una meta de 66. No se ve bien esto. Esto, digamos, antes de presentarlo, lo analizamos con algún detenimiento y encontramos que básicamente se debe al escenario de precios de gas. Nosotros vamos a expandirnos básicamente con renovables y con gas y vamos a tener una curva de oferta muy plana con los renovables, con la hidro, con el carbón y parada con, digamos, recursos fósiles marginando y probablemente, digamos, van a incidir en gran proporción en los precios que nosotros vamos a ver en el largo plazo. Hicimos una corrida en la cual, digamos, el horizonte de precios de gas no era de $12 por millón de BTU, sino del orden de 6. Y encontramos que en esa corrida el precio marginal del sistema pudiera ser del orden de 50. De manera que, digamos, hacia el largo plazo, y va a ser muy importante ver qué logramos con producción doméstica. Se cumplen, digamos, sobradamente, pues, con exceptuando, digamos, un problemita que hay a finales del año entrante,
con los indicadores pues, de confiabilidad del sistema. En los niveles de emisiones, bastante bien respecto a la meta del COP21. Esto, digamos, es un crecimiento en términos absolutos, pero cuando uno hace la gráfica en términos relativos, la matriz es cada vez más limpia. Y la capacidad instalada, pues, muy bien. El determinístico que le hicimos con hidrologías, las hidrologías más secas, 95 PCS, muestra unos resultados similares en términos de despacho en energía, digamos, mayor participación de renovables, un precio marginal mucho más alto, mayor utilización de fósiles. Afortunadamente, digamos, cumplimos también con las metas, digamos, de cambio climático. La expansión de la transmisión, que digamos puede generar inquietudes y generalmente mucha controversia sobre el papel de la UCME, qué vamos a hacer. Ha sido interesante, digamos, la evolución de este tema en lo que tiene que ver con la atención de nuevos proyectos de generación. Como ustedes vieron, pues tenemos del orden de 4.300 megas que van a entrar en los próximos 4 o 5 años. De esos 4.300 megas, el 90% de los proyectos tienen conexión eléctrica lista o en ejecución. Más o menos 3.700 megas tienen conexión eléctrica. Es decir, la red está bastante bien adaptada para recibir esa cantidad de energía pues, que se está desarrollando. Son los siguientes proyectos, digamos, los de plan, los de la subasta, digamos, de cargo por confiabilidad, aquí están, entonces se los deben saber de memoria. Los nuevos, los especiales, estos proyectos, todos estos, los anteriores, estos, los de la subasta de contratación de largo plazo, todos tenían solución resuelta, salvo, digamos, 2 proyectos, y encontramos una situación, digamos, muy satisfactoria para poder contar con energía en 2, 3 años, 2022, finales de 2022, donde solamente, digamos, vamos a tener que hacer 3 expansiones. La expansión para atender, digamos, las obligaciones de energía firme de 2 proyectos eólicos, Alfa y Beta, de un agente nuevo pues, que entra al mercado, la electricidad de Portugal. La expansión asociada a un proyecto térmico a gas en Córdoba, Tesorito, una expansión relativamente sencilla, una apertura de una línea. ¿Cuál anterior? ¿Cuál era? Pues la de Tesorito. Bueno, y un par de, digamos, expansiones adicionales. Queda por resolver la inquietud, bueno, y el resto. El resto, digamos, de expansión que nosotros vimos que se ve, digamos, en el plan del 23 para allá. Los resultados del plan indican que más o menos vamos a necesitar del orden de 11.000 megavatios. Hay comprometidos 4.000, faltan 6.000. ¿Cuál es la expansión asociada a eso? Nosotros tenemos, digamos, en el área celeste, básicamente proyectos eólicos en La Guajira que tienen estudios de conexión, que han sido, digamos, revisados por las empresas transportadoras correspondientes, que en este momento no tienen, digamos, capacidad de transporte. Y en el área, digamos, naranja allí, están los solares, de los cuales nosotros tenemos cerca de 7.000 megavatios en proyectos localizados en todo el país. De los análisis preliminares pues, que hemos hecho, hemos, digamos, encontrado que probablemente la expansión que con seguridad hay que emprender a la brevedad posible es, digamos, el segundo enlace en La Guajira. La semana entrante vamos a empezar, digamos, a hacer los sondeos, esperamos sondeos de mercado, esperamos en primer semestre estructurar la convocatoria,
confirmar los estudios eléctricos que, digamos, nosotros quisiéramos que fueran validados, que indican que la mejor expansión es con tecnología de HVDC, y probablemente tener una subasta a finales, una convocatoria a finales del año entrante para este enlace, en caso de que llegue a ser aprobado por el Ministerio de Minas, de acuerdo con, digamos, nuestra recomendación, que muy probablemente vamos a hacer con más argumentos este año, como quiera, pues que ya conocemos los contundentes valores que dieron, digamos, que arrojó la subasta de la semana pasada. Entonces vamos a proyectar esa expansión, y en el caso de los solares, muy probablemente tener un portafolio de 7.000 megavatios, digamos, nos da una situación bastante cómoda para enfrentar la expansión. Algunas de las ventajas de interés, digamos, para el HVDC, que queríamos dejarlas aquí, digamos, como constancia. Cifras que me indicó Javier que mostrar aquí, pues porque son muy importantes. La UME, en sus 20 años de desarrollo, digamos, de las convocatorias, ha hecho más de 60 y algo proyectos, con inversiones cercanas a los 9 billones de pesos, todas ejecutadas, todas. De esa inversión, buena parte, digamos, es en la costa Caribe, y buena parte también contribuye a las restricciones. Esta, digamos, es la imagen de la parte de abajo. Muy bien, este básicamente es el panorama que preliminarmente vemos en la expansión. Hay que decir, de todas maneras, que este ejercicio ha sido realizado como lo hacíamos antes, con unos modelos que trabajaban a resolución mensual y con un problema muy serio, que es la certeza de que con los renovables uno ya no puede trabajar con resolución mensual. Hemos trabajado, digamos, intermitentemente este año en el desarrollo de modelos de resolución horaria que se requieren para, digamos, considerar adecuadamente la característica de este recurso natural, y es uno de los trabajos que tenemos que hacer en los próximos meses. El MPOE tradicional lo hemos complementado ya con modelos que utilizan en Europa, Australia, donde el modelamiento, digamos, del recurso a nivel horario es mucho mejor. Y nos falta también, digamos, hacer varios escenarios, digamos, de interés, como el caso de las interconexiones internacionales. Pasando ya al último bloque de esta presentación, quisiéramos compartir algo de trabajo que hace un año, cuando hicimos el cierre, en el último día, pues, participamos, sobre los resultados del Plan Energético Nacional, que muestran, digamos, algunos elementos interesantes para ver cómo pudiéramos nosotros evolucionar lo que tiene que ver con demanda. Los ejercicios del PEN, con supuestos que hoy en día tienen, digamos, una fundamentación generalmente reglamentaria, normativa, hechos sobre la base de que en los diferentes sectores del transporte vamos a tener una demanda más alta. Como señalé, ley de movilidad eléctrica que arranca con la participación de vehículos eléctricos en un 10% obligatorio para el 2025, que se incrementa gradualmente hasta 2035, hasta que el 100% de los vehículos de transporte masivo sean eléctricos, con el propósito de tener, digamos, el 30% del parque oficial también eléctrico, con las señales de mercado que indican que hacia el 24 o 25 vamos a lograr la paridad entre el vehículo individual convencional y el vehículo eléctrico, considerando, como tal vez una presentación que hicieron los funcionarios de Ernst & Young en Andesco, considerando un atraso de 5 o 6 años que nos ha tomado a los latinoamericanos adaptarnos, digamos, a los grandes movimientos mundiales en términos de energía, teniendo en consideración que hacia el 2050 podemos lograr más o menos un 40% del transporte de pasajeros eléctrico. Con todas esas consideraciones, llevando también, un elemento importante, a precios de paridad de importación, el precio de los combustibles líquidos, encontramos
que la demanda eléctrica para usos en transporte puede, digamos, incrementarse hasta un 15% en el escenario más ambicioso. Y eso es digamos, una cifra ya considerable, como lo vamos a ver más adelante. Esto es lo que se ve entonces a nivel relativo, y esto, digamos, en términos absolutos, indica pues la participación creciente e importante, digamos, de la electricidad en transporte, que es un cambio fundamental. Que contribuye, digamos, también a los análisis que está haciendo la misión de transformación energética en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los precios nodales y la conveniencia de que las señales de precio lleguen de la manera más precisa, pues, a los consumidores. En el sector residencial, digamos, esta representación de precios relativos tiene dos escenarios. El escenario 266, no lo mencioné antes, corresponde al escenario en el cual nosotros cumplimos con la meta de reducir a 266 millones de toneladas, digamos, las emisiones de CO2 en 2030. Este escenario supera, digamos, el 266 en ambición, digamos, de tipo ambiental. Aquí se observa también un crecimiento importante en términos, no tanto en términos relativos, sino en términos absolutos de la electricidad, básicamente desplazando leña y atendiendo más población urbana. Las proyecciones no, los resultados históricos del censo indican una mayor participación, digamos, de la población en el sector urbano, y las proyecciones indican que eso va a crecer más o menos de un 78% de la población hoy localizada en centros urbanos a un 88%, y eso va a incidir en el crecimiento, digamos, de la demanda de electricidad en el sector residencial. En el sector industrial, básicamente, esta es la composición. El sector industrial usa calor casi en un 70%, el resto es fuerza motriz e iluminación. En este sector puede haber, más que todo, recomposiciones de combustibles, un crecimiento, digamos, de todas maneras importante en la demanda eléctrica. Sector terciario, básicamente, digamos, es un sector donde el consumo es esencialmente de electricidad, son iluminación, aire acondicionado, fuerza motriz. También hay un crecimiento, digamos, importante. Todo eso, digamos, nos lleva a una proyección de consumo de electricidad sectorial creciente, superior al 2, y donde quisiera resaltar la participación de este nuevo sector de consumo que empieza, digamos, desde la próxima década y termina, digamos, en una participación del orden del 15%, como señalé anteriormente, que es uno de, digamos, de los elementos, pues, que tal vez la misión de transformación señaló que se va a dar y que ya, digamos, se ha empezado a dar. Con esas perspectivas, digamos, quisiera terminar la presentación resumiendo, digamos, los principales elementos que se pueden ver de estos ejercicios preliminares. Nuestro parque de generación será aún más limpio, ya eso es un hecho, ya, digamos, por lo menos en estos 5 años lo va a hacer. Diversificará mejor el riesgo, estará mejor localizado, digamos, en las 3 imágenes donde presentamos los proyectos de generación que se están conectando, ustedes pueden ver que esto se está localizando en todo el país. Eso, digamos, es una buena noticia. En su competitividad, en los precios, que puede ser el reto a futuro que nosotros enfrentemos, el tema va a depender mucho, no solamente, digamos, de la composición y de la penetración de renovables, sino de los precios que podamos lograr para el gas combustible. Se ratifica, digamos, en estos ejercicios que vamos a tener, y es conveniente, y tenemos que demostrarlo con los análisis de beneficio-costo correspondientes, que vamos a tener que emprender el segundo enlace de La Guajira al interior del país con la mayor oportunidad posible. Y finalmente, que digamos también nos parece importante señalar, hay fundadas razones para pensar que vamos a tener un consumidor muy interesante hacia el futuro y al que hay que tenerle mucho cuidado. Muy bien, agradecemos la atención a esta presentación. Muy amable.